estamos listos para compartir con ustedes esta hora. El programa de ayer provocó polvareda, me escribieron algunos diciendo que fue muy interesante el diálogo con Gretel Ledo acerca de la inteligencia artificial. Mientras no podamos acceder a ella con confianza, sigo invitando a mis amigos para que vengan a hablarnos, a los que les tengo confianza, como en el caso de Carlos Villanueva en esta noche. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Un gusto de estar otra vez contigo aquí en este programa. Vos sos especialista te has especializado en lo que se llama el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, el Hebreo y el Antiguo Testamento. Mm, En realidad en Biblia, pero sí. con énfasis en Hebreo y Antiguo Testamento. Vos sabés que tengo la sospecha de que hay muchas personas que escuchan la palabra Biblia y saben que es un libro. No hay duda. Expliqué el domingo todo esto porque sabés que una vez Luis Palau me dijo: Juan Pablo, no des por sentado nada. Exacto. Entonces dijimos, la Biblia, ¿qué es la Biblia? Préstame tu Biblia. Suelo tener una Biblia arriba de la mesa y la gente se la lleva. Esta es la Biblia. Este es un libro. La palabra viene de una ciudad a 30 kilómetros de Beirut, se llama Biblos. Era una ciudad fenicia, fundada 5.000 años antes de Cristo, y se dice que es la única ciudad antigua que ha tenido habitantes ininterrumpidamente. Biblos. Estuve allí un par de veces, es una ciudad hermosa, ¿no? Y como traficaban, negociaban con papiros y libros, se le puso a las escrituras la palabra Biblia. Ahora, la Biblia está, no le hago decir esto porque esto es para los aficionados como yo, él es un experto, es un especialista. La Biblia está compuesta de dos grandes unidades. Estos nombres se los pusimos nosotros los cristianos. A los hebreos no les gusta mucho, a los judíos, que digamos que lo que corresponde a ellos, el Antiguo Testamento, se llama Antiguo Testamento cuando ellos no le dicen así, le dicen las Escrituras. Las Escrituras. Pongamos el primero de los gráficos que traje, que usé el domingo y quiero que usted los vea. El Antiguo Testamento tiene 37 libros. 39. 39 libros. Y yo me lo sé de memoria, pero no quiero hacer alarde de... Porque, ¿dónde lo aprendió? Me dijeron el domingo. Y cuando era chico en la escuela dominical. Exactamente. ¿Podemos poner el gráfico ese, la foto que teníamos en pantalla para que yo pueda seguir hablando? Ahí está. El Antiguo Testamento, 39 libros. Y el Nuevo Testamento, desde el nacimiento de Jesús en adelante hasta el Apocalipsis, 27 libros. El Antiguo Testamento, pongamos la segunda placa ahora, está acomodado, distribuido, dividido de una manera muy, muy precisa. Y todo esto porque en esta noche vamos a hablar de la última sección que se llama los profetas menores. Podemos poner la placa del segundo. Allí está. La ley, los primeros cinco libros, que los judíos lo llaman la Torá o la ley. La Torá o la ley. Después los históricos. Los libros históricos. Josué, José, Ruth, primera, segunda Samuel, primera, segunda Reyes, primera, segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Después los poéticos, después los profetas mayores y luego el tema de esta noche es hablar sobre los profetas menores, pobrecitos que están muy olvidados en las iglesias. Se los cita y se los menciona poco. Contame, ¿qué son los profetas menores? Bien, bueno, muy bien. Quizá permitime hacer una pequeña referencia. Es cierto que la Biblia cristiana, vamos a llamar de esta manera, Biblia cristiana y Biblia judía, sí, para hablar del Antiguo Testamento también, la Biblia cristiana divide su primera parte en 39 libros, pero la Biblia judía, el texto hebreo, los divide en 22. Mira.
¿Por qué razón? 17 menos. Porque no, están agrupados distintos. Ajá. Porque las letras del alfabeto hebreo son 22. Ah, mira. Entonces las escrituras son, La digamos, totalidad. el alfabeto completo Ajá. de los 22 libros. Dentro de esa división en 22 libros, los 12 libros que vimos recién allí en Sí. la pantalla son conocidos como un solo libro. Ujú. Son los mismos libros que tenemos nosotros, para aclararlo. Son los mismos libros, las mismas palabras, los mismos capítulos y los mismos versículos, nada más que dividido distinto. Los 12 se conocen como, estos últimos 12 se conocen como los 12. Los cristianos le pusimos los 12 profetas menores. Ujú. Los judíos nunca lo van a llamar profetas menores porque es como una especie de, no sé si vale... Descalificación. Sí, Claro, discriminación por lo menos. Claro, hay que decir que se llaman menores por el tamaño. El tamaño de los libros, Sí. exactamente. Porque mientras Jeremías, Isaías, Jeremías y Ezequiel tienen más de 50 capítulos, los profetas menores, en el mejor de los casos, tienen 14 capítulos, Ujú. los más largos. Sí, Es decir, y hay algunos que tienen un solo capítulo, sí, sí. varios de ellos, lo cual muestra que son como unidades mucho más cortas de los que son todos juntos, son menos que el libro de Isaías. Claro. Es decir, para Sí, decirlo de otra poné manera. esa placa que estábamos mirando recién. No, la anterior, la anterior. Ahí está. Ahí está. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones no es un profeta. No es un profeta. Es uno de los libros más tremendos. Se narra el sitio de Jerusalén. Exactamente. Ezequiel y Daniel son profetas. Sí. Lamentaciones se le adjudica a Jeremías. Y ahí están, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Exactamente. De eso vamos a hablar en esta noche, de los últimos. La Profetas menores. cantidad de palabras de estos 12 libros es menor que el libro de Isaías. Isaías, mira, claro. Es decir, digamos, en volumen. En volumen. En volumen de texto. de texto. Vuelvo a decir entonces que los 12, vamos a llamarlo así de esta manera, no, por ahora voy a dejar de lado profetas, pero Sí. los 12 representan una unidad muy variada. Probablemente dentro de las unidades que tiene la Biblia hebrea o la Biblia judía, es la más variada, ¿no? Uno sabe cuando lee los libros poéticos Sí. o como históricos. los llamamos nosotros, o en los históricos, va a encontrar historia o va a encontrar poesía, mientras que en los profetas, en los 12, va a encontrar historia, va a encontrar un relato histórico, va a encontrar poesía, va a encontrar mensajes muy duros, va a encontrar mensajes de amor, es decir, es una obra variada. Es dentro del material del Antiguo Testamento como unidad el más amplio en alcance y contenido. Desde el primer profeta de los 12, Oseas, hasta el último, Malaquías, se desarrollaron en por lo menos 400 años. Vos tenías allí pongamos el tercer gráfico, donde se puede ver la ubicación o el periodo de tiempo, ¿no? De tiempo, digámoslo, la línea de tiempo. Que ahí está. Ahí está. Que el primero, que es Abdías, por lo que figura allí, Sí. ¿de qué reino es? Ya estaba dividido el reino. Sí. El reino se dividió en el año 931, Sí. es decir, que 922, perdón. 922. Es decir, que desde el 922 en adelante, por lo menos hasta el 713, existieron dos reinos y del 713 en adelante existió uno solo, Judá. Está claro lo que estoy diciendo. Es decir, cuando se dividió
o no, cuando vino la conquista de los asirios por el reino del norte, ¿qué profeta estaba? Como para mirar ahí En realidad, desde mi perspectiva, yo no estoy muy de acuerdo con alguna de las fechas, porque son muy discutibles. Ah, correcto. ¿Por qué? Y aquí va un dato que voy a mencionar. No todas estas unidades proféticas, todos estos libros, tienen datos concretos para saber exactamente cuándo se escribieron. Por ejemplo, Oseas, Amós, Miqueas tienen datos concretos y son más o menos contemporáneos, entre el año 760 y 710, 698, por ahí. Sí. Los tres libros esos, que son contemporáneos con Isaías. Es el mismo tiempo en que Isaías predicó. Y uno de los datos muy, muy interesantes de estos profetas es que cuando uno lee Miqueas, capítulo 6, versículo 8, él hace una síntesis de sus tres contemporáneos. Mira. Miqueas es un hombre que conocía por lo menos el mensaje de sus contemporáneos, y tiene aquel texto que es clave en el Antiguo Testamento. Oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Amar misericordia, hacer justicia y caminar humildemente delante de Dios. Misericordia es el gran mensaje de Oseas, el amor fiel. Justicia es el gran mensaje de Amós, ¿verdad? Corra el juicio como corrientes de agua y la justicia como impetuoso arroyo. Isaías es caminar humildemente, humillarse y respetar a Dios es el gran mensaje de Isaías. Miqueas resume en un versículo los mensajes de sus tres contemporáneos. Déjame, Carlos, dar el teléfono para que todos aquellos que quieran participar se comuniquen con nosotros. Yo lo repito, algunos dicen, pero ya lo sabemos. Bueno, pero siempre hay audiencia nueva, gracias a Dios. Los otros días me escribió alguien de Honduras y me dice que desde hace un poco tiempo está viendo los programas todas las noches. Y quizá para nosotros empezamos a las 9, creo que él empieza a las 6, 7 de la tarde, ¿no? Más 54 9 11 2777 0000. Lo mejor que usted puede hacer es agendarlo. Programa La Puerta Abierta, así que cualquier momento que nos quiera hacer llegar un mensaje ya lo tiene agendado y no tiene que marcarlo. Es que tampoco sé cómo se hace. Dios es santo y buenas son sus palabras. Saludos desde Córdoba, nos dice Alejandro. Qué placer escucharlos. A dos de los hombres con más conocimientos tienen de la Biblia. No, te interrumpo. Carlos, sí, yo soy un aficionado comparado con Carlos. Él es doctor en teología. Sería muy bueno que puedan hacer un programa ustedes con algún otro teólogo respondiendo preguntas. Marcelo de Neuquén. No, ya Carlos contesta todas las preguntas. ¿Para qué vamos a traer a otro? Dicho sea de paso, el viernes vamos a comenzar el programa de música, no lo dije, a las 8 de la noche. El viernes, no el miércoles. El año pasado, los últimos 2 años lo hicimos el miércoles. Ahora lo hemos cambiado al viernes. Y después que termina la música, vamos a tener 2, 3 minutos y tengo a otro que sí sabe mucho, gran amigo tuyo, Pablo Deiros. Oh. A ese sí le podemos preguntar de todo. De todo. Bueno, seguimos adelante. Muy bien, muy bien. Yo te decía que en el siglo VIII, en la época de la invasión asiria, estos 4 hombres de Dios, sumamos a Isaías, que no es un profeta menor, ¿verdad? Pero lo sumamos también. Sí, claro. Oseas, Amós, en realidad el más antiguo es Amós, ¿verdad? Pero el orden bíblico es Oseas, Amós, bueno, Isaías y Miqueas,
que si alguno tiene Biblia, lea el primer versículo, los primeros 3 o 4 versículos de cada uno y los comparen y dicen el momento en que hablaron, ¿verdad? Y ahí uno se da cuenta que son contemporáneos. Estos fueron los hombres que tuvieron que enfrentar una de las grandes crisis que tuvo el pueblo de Dios, la destrucción del reino del norte, ¿verdad? Obviamente la destrucción del reino del norte es presentada en el libro de los Reyes claramente como el castigo por el abandono de Dios y haber ignorado a los profetas. Y es interesante los mensajes de dos de estos contemporáneos que estuvieron predicando en el reino del norte, que son Amós y Oseas. Y permíteme que haga una pequeña referencia. Los profetas fueron hombres inspirados por Dios, pero que el mensaje fue filtrado de alguna manera a través de su personalidad y su experiencia. Amós era un trabajador, un hombre de campo que trabajaba el campo, que al mismo tiempo vendía productos para alimento balanceado, diríamos nosotros, ¿verdad? Él tenía ovejas y vendía los higos que se utilizaban para alimentar animales. Entonces, era un hombre que estaba en los negocios y Dios lo tomó de allí para dar un mensaje. Obviamente, su visión era una visión de la situación económica y de la situación social. Claro. Por eso él una y otra vez dice, ustedes cometen dos grandes injusticias con los demás. Primero, bajan la medida y aumentan el precio. Solía decir en la clase, el kilo de arroz o el kilo de azúcar hoy son 900 gramos. Y uno dice, ¿no es un kilo? No, son 900 gramos. Nosotros decimos un kilo, pero no son un kilo. Y sale más caro. O sea, que te bajan la medida. Fíjate que Amós lo dice en el siglo VIII a.C. Ustedes bajan la medida y aumenta el precio. Y además, no les importa si los demás tienen que comer o no comer. Solo piensan en su ganancia. Es un mensaje durísimo para aplicable al día de hoy. Yo muchas veces pienso, digo, si Amós viviera hoy, Mamita. gritaría como loco en las calles. Sí, sí. Dejen de cometer estos pecados. Y justamente él condena por eso. Por eso te digo, Amós, desde su perspectiva como comerciante, como hombre que manejaba compra-venta, ve toda esa injusticia como pecaminosa, lo cual lo es, y dice que de alguna manera volver a Dios era volver a ser justo, volver a vivir una vida limpia, honrada. Oseas no era comerciante, Oseas era un pastor que se había casado con una mujer Infiel. que le fue infiel. Es muy interesante en los libros de Oseas que el primer hijo tiene el nombre que él le pone, y luego los segundos hijos, segundo y tercero, tienen nombres que indican su duda acerca de la paternidad, ¿verdad? Lo Ruama significa no abrazada, no poseída. Él dice, quedó embarazada, pero No se sabe de quién. yo por lo menos no tuve tanto encuentro con esa. Y la tercera lo llama Loami, no es mi pueblo, es decir, ahí está seguro, este no es mío. ¿Y de qué habla Oseas? Del amor fiel, porque la palabra misericordia, Gesed, tiene que ver con el amor fiel. Y él hace una comparación entre su propia experiencia y la experiencia de Dios Con el pueblo. con el pueblo. Lo mismo que me pasó a mí, le pasa a Dios, ¿verdad? Lo mismo que me pasó a mí, que hubo un tiempo de luna de miel, de amor fiel, pero luego empezó a alejarse y alejarse de tal manera que abandonó al esposo con los hijos, los dejó
y él tuvo que rescatarla. Eso es lo que Dios hace con los hombres. Sí. Eso es lo que Dios hizo con su pueblo y eso es lo que Dios sigue haciendo con nosotros. Fíjate que estos dos pequeños libros nos muestran dos aspectos tan significativos aún para hoy en día. Tanta actualidad que tiene esto, Sí. que tiene que ver con la fidelidad, que tiene que ver con el amor fiel, con la posibilidad del reencuentro, porque finalmente Oseas rescata a su esposa y la vuelve a traer al hogar y dice, bueno, pero a partir de ahora vamos a cambiar el estilo de vida, ¿verdad? Amós es amenazado por su mensaje. Sí. Le dicen, andate de acá porque acá te la vamos a dar porque... Y él le dice, está bien, pero lo que yo digo es verdad, es decir, sigue siendo fiel a su mensaje. Estos son dos de los más importantes y de los más conocidos profetas del Antiguo Testamento. Hay una excelente pregunta que alguna vez contestamos, y es Luis de la Plata, nos pregunta, ¿y el libro de Enoc? Bien, Pero lo vamos a considerar en otro programa. pero podemos darle una respuesta. Bueno, dale. Yo no te quería... Yo no tengo problema en darle la respuesta. Mira, el libro de Enoc es un libro Perdón, quiero decirle a la audiencia, no es uno de los 12. No, No. no. No está en la Biblia que nosotros tenemos, con los 39 y 27, no está. Aunque es muy citado, sí. Es citado, es citado. Es un libro que aparece en el período intertestamentario, entre los dos testamentos, y sin duda fue escrito alrededor de ese período. Ujú. Usa el nombre de Enoc como, digamos, un seudónimo, ¿verdad? Claro, no Es es el decir, no Enoc es de Génesis. de Génesis, no es el Enoc de Génesis. Algunos dicen que es el Enoc, no es el Enoc de Génesis, no hay duda. De hecho, las partes en hebreo que se encontraron, porque originalmente todo el libro se encontró en copto, las partes en hebreo que luego se encontraron muestran más arameo, que es una lengua posterior, que el hebreo Original. original, el hebreo de las partes más antiguas del Antiguo Testamento. Es decir, gramaticalmente, lingüísticamente hay una gran diferencia entre las partes que se encontraron de Enoc en hebreo y el arameo. Habla de las visiones de Enoc mirando hacia el final de los tiempos, ¿verdad? Es un libro que en el tiempo del Nuevo Testamento era bastante conocido. De hecho, lo citan Pablo, lo cita Judas, dos de los autores del Nuevo Testamento, citan frases de Enoc como uno a veces cita a Un poeta. a un poeta, de esa manera. Nadie lo acepta, salvo una parte de la Iglesia Oriental acepta uno de los libros de Enoc. Porque la otra cosa que hay que decir es que el libro de Enoc es más de un libro. Ujú. Los dos más grandes son Primer Enoc y Segundo Enoc, pero luego hay otras secciones que son pequeñas que también pertenecen, por eso se habla de la secuencia de Enoc, los libros de Enoc, pero esos son textos del periodo intertestamentario no aceptado ni por la iglesia, ni por la comunidad israelita, ni por el cristianismo, en términos generales. Así que... Con respecto al tema de los nombres, ¿viste? Mayores y menores, alguien nos dice que Daniel tenía solo 12 capítulos. Sí. Aquí voy a hacer una diferencia con el cuadrito. El libro de Daniel no se encuentra en la Biblia hebrea entre los libros proféticos. Se encuentra entre lo que se llama la tercera división de la Biblia hebrea, que es el Ketubim, los escritos. Porque es muy interesante que Daniel es presentado como un sabio y luego como un vidente sabio, ¿verdad? Es Jesús y el Nuevo Testamento el que habla del profeta Daniel. Pero dentro de la Biblia hebrea está fuera
de, Alguna de vez los un libros. rabino que vino me dijo que ellos lo ponen en duda a Daniel, porque, entre otras cosas, fue escrito en 3 idiomas diferentes, dice. Exactamente. De hecho, bueno, eso daría para otro programa algún día, pero hago la observación. Eh, en realidad, el tercer idioma es lo que se llama la parte deuterocanónica de Daniel. Ajá. El libro de Daniel en la Biblia hebrea fue escrito en 2 idiomas, en hebreo, en arameo y en hebreo. La elección de los idiomas, acordémonos que ya desde el final de la época de Isaías, desde la conquista siria, el arameo era un idioma que también se hablaba parcialmente. De alguna manera, en esa época, el arameo vendría a ser como el inglés de hoy, es decir, la lengua, digamos, Popular. usada para, no, el arameo era usada para la diplomacia, La diplomacia. era la lengua diplomática. Después del exilio se convirtió en el lenguaje popular. De hecho, es muy probable que Jesús hablara en Claro. arameo. Hasta que llegaron los griegos y pusieron el griego, ¿no? El griego, bueno. Pero de hecho los israelitas en la época de Jesús hablaban todavía arameo. Sí. Ahora, y Pablo mismo, cuando habla de Maranata, aquella famosa expresión, es aramea, ¿verdad? Hay varias expresiones. El hecho de la elección de los idiomas comienza en hebreo y en un momento dice, y Daniel, y le cuenta en arameo, y a partir de ahí comienza en arameo, y luego vuelve al final con los hebreos, tiene que ver con a quién está dirigido, a quién le interesa el autor que lea el libro. La primera parte, que está en hebreo, tiene todo el sentido más bien sacerdotal. Bueno, acuérdate que Daniel no hace problema porque le cambiaron el nombre, pero no quería comer la comida, Del rey. quería comida kosher, por decirlo en lenguaje contemporáneo. Dice, no, yo no voy a comer esa Sí, comida sí. y así. Y la última parte también está enfocada, mientras que las historias donde nos cuentan lo que le pasó a Daniel, Los 3 los amigos, 3 el foso amigos del... y el esposo y toda esa historia están en arameo, que en la época del periodo final después del exilio era lenguaje popular. Ujú. Entonces eso quería que esas historias animaran a la gente, mientras que los otros temas que eran más rígidos, que lo lean los sacerdotes. Pero siguiendo la reflexión de este televidente, que no me dice quién es, eh, está entre los, o junto a los profetas, Isaías, Jeremías Ezequiel. y Ezequiel, pero es porque lo colocó así quien armó La Biblia Septuaginta. la Septuaginta. El Antiguo Testamento fue traducido del hebreo y arameo a la Septuaginta, al griego. Al griego por Eso fue en el siglo III antes de claro, Cristo. y no eran 70, eran un poquito más, pero Sí, bueno, lo llaman los 70. Estaban en Alejandría, hicieron un trabajo extraordinario. Sí, traducir todo. Y allí es donde en griego le agregan capítulos a Daniel, que en nuestra versión tiene 12 capítulos, mientras que en la versión del texto griego y en la Biblia católica tiene 14 capítulos. Ujú. ¿Por qué? Porque eran historias que se ve que circulaban aparte y la pusieron allí como le parecía que encajaban allí. Porque la Septuaginta no pretendía ser un texto sagrado. La traducción al griego pedido por el emperador fue simplemente para conocer los libros más citados por los judíos. Entonces ellos no vieron, vamos a separar los libros canónicos de otros. Dijeron, todos estos libros son los más usados y están en la Septuaginta y por eso están en un orden distinto Sí. a nuestro orden, con un nombre distinto. Por ejemplo, vos mencionaste los libros históricos
y ellos lo llaman los profetas anteriores, los judíos. Y lo que nosotros llamamos profetas mayores, ellos lo llaman profetas posteriores. Pues fíjate, ¿por qué le dicen a Josué, jueces, Samuel y Esdras, Nehemías. Reyes? Esdras y Nehemías están en el Ketuvim, Ah, igual que mira, Crónica. Crónica es el último libro del Antiguo Testamento hebreo. mira. Segunda Crónica es el último libro. Y el Malaquías que cita Jesús no es el del libro, es el de Malaquías, es el último profeta que se llama Malaquías, que es ajusticiado o rechazado por los judíos, que está en Crónica. Mira. Nosotros decimos, ve Jesús dice hasta Malaquías, hasta el libro de Malaquías. No es el libro de Malaquías, porque el último libro en aquella época era Crónica. Ahora, por eso la Septuaginta ordenó distinto, según un criterio más lógico. Ujú. Está bien. Es decir, Sí, no es sí, criterio. digamos a la audiencia también, no se asuste todo lo que estamos diciendo, la Biblia se lee eh, eh, con el corazón abierto, la mente abierta, Exacto. y es la palabra de Dios. Eh, digámoslo que cuando usted lee la Biblia, Dios le habla a usted, independientemente del capítulo, versículo, Exacto. el autor, las circunstancias. Pero es sorprendente cómo, por ejemplo, me viene a la mente un miembro de la iglesia que estaba leyendo la historia de Primera Samuel y fue tocado por Dios cuando vio las consecuencias del pecado, ¿no? Que me acuerdo que me dice, claro, yo siempre había escuchado que Dios lo llamaba Samuel y Samuel era un jovencito y finalmente el sacerdote le dice, mirá, es Dios, decirle, Sí, sí. escucharlo a Dios. Y dice, habla Señor que tu siervo escucha. Hasta ahí, punto, no predicamos más. Pero después lo que le dijo Sí, sí, sí. fue una palabra muy dura contra el pecado. Así que la Biblia es el libro más extraordinario que jamás haya el hombre podido tener en sus manos. Les saludamos desde Junín de los Andes, Neuquén, Pastor Zacarías y Lucía. Muy interesante el tema de los profetas menores. Dios es fiel, siempre. Yo y mi casa serviremos al Señor. Daniela desde Alejandro Roca, Córdoba. Juancito desde Alumine, qué hermoso programa. Isaías contiene otro mensaje, 66 capítulos, y los mismos representan los 66 libros de la Biblia. Henry de Rosario. Bah, Muy bien. vamos, está bien. Porque vos dijiste eran los 12, y Sí. yo digo, uy, los 12 apóstoles, pero no tiene nada que ver una cosa con No, otra. Bueno, no importa, yo Henry te lo recibo, te lo leo. Daniel Alvarado de Wilde, lo que está visto es que no es la extensión del libro, por lo que se denomina mayor, porque Daniel tiene 12 capítulos y Zacarías 14, debe ser otra la razón. Bueno, la que le acaba de explicar Carlos, Sí. estaba en otra lista, en otro grupo, y en la reubicación quedó con los profetas. Con los profetas. Bueno, ya esto a Emilio de Entre Ríos lo explicamos porque se llama Profetas Menores y Mayores. Sí. Gerson Paulo del Potrillo pregunta qué es el Pentateuco. Son los primeros 5 libros. Los primeros 5 libros la comunidad judía los llama la Torá. Buenísimo el programa de hoy, a mí me gusta desprender y el programa es muy valioso. Felicitaciones por el programa. Pregunto si el episodio de la mujer de Osea es una comparación o es literal. Jorge Balcheta de Río Negro. Es muy interesante la pregunta Sí, sí, sí. de este hermano. Ha sido discutido si ocurrió o no ocurrió. Yo voy a dar mi opinión. Yo creo que es literal. Yo creo que le pasó. Lo que yo estoy diciendo es que cuando dice al principio, dijo Dios, toma a una mujer fornicaria y ten con ella hijo de fornicación, no está diciendo que le ordena a casarse con una mujer promiscua. Lo que está hablando, el término se usaba también para ser alguien que no tenía fe en Dios. Por decirlo de alguna manera, una adoradora de Baal. Claro. Entonces, esta mujer, que en realidad era adoradora de Baal,
Luego comienza con las prácticas del balismo que involucran el sexo y ahí es donde comienza su decadencia moral. Ujú. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, sí. Y allí es donde Oseas toma el ejemplo para hablar del amor de Dios, del amor fiel de Dios, como fue su amor fiel hacia la esposa infiel, y rescatarla, como Dios lo hace con su pueblo y como lo Dios quiere hacerlo con nosotros y todo aquel que se ha Bien, alejado de él. voy a contar, algún día prediqué sobre este profeta. Y vinieron más de una mujer y me decía, no me gustó el sermón de hoy. Claro, porque se quedaron con la anécdota, Sí, se quedaron con la metáfora, se quedaron con la sí, ilustración. sí, El mensaje contundente es que Dios, a pesar de nuestro abandono, de nuestro pecado, nos sigue amando y exacto. sigue tratando de rescatarnos. Víctor, de la ciudad de Pérez, Santa Fe, dice muy interesante el programa y pregunta, ¿y el libro de Jasser? El libro de Jasser es uno de los libros mencionados primero en Génesis y luego es mencionado en Crónica. Era un libro, es decir, los libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia hebrea no eran los únicos libros que existieron en la antigüedad. Ujú. ¿Está claro? Sí, sí. Había otros libros, y podemos llamar libros de carácter religioso, libros que alababan a Dios, como el libro de las batallas de Jehová o el libro de Jasser, libros que parecen haber sido poéticos por lo citado, ¿verdad? No se encuentra, ha desaparecido en la historia ese libro. Ese es el milagro del canon, ellos se mantuvieron. 2 veces fueron destruidos el pueblo de Israel. Y tenemos los libros. El reino del norte fue destruido totalmente y el libro de Amós y Oseas está con nosotros. Ujú. Ahí es donde está el milagro, Dios actuando no solamente en la revelación e inspiración, sino El también en la cuidado. preservación de esos Sí. libros. No, y digámoslo, también, lo hemos mencionado alguna vez, Carlos, te acordarás, en todo el periodo de la Edad Media, la Sí, época oscura, sí, allí los monjes en las abadías, sí. en los conventos, lo cuidaron, Exactamente. A pesar, preservaron. creo que alguna vez lo comenté aquí en alguno de los Sí, programas, los escribas tan criticados por nosotros desde la lectura del Nuevo Testamento, se ocuparon de copiar letra por letra, no palabra por palabra, letra por letra, ujú, y preservar la pureza del texto, ¿verdad? A lo largo de los siglos que se escribió a mano. Eso es un milagro de milagro, Dios. sí. Y esos hombres, por malo que nosotros vemos, rechazaron a Jesucristo, tenemos toda razón. Pero para eso sirvió. Fueron instrumentos Ahora, de el Dios, libro de Hacer fue uno de esos libros que existieron, que se citan, pero no se conoce. pero no se conocen. Solo se conoce eso. Y si ahí empieza las teorías. A mí no me gusta mucho hablar de las teorías, ¿verdad? No, este libro debió contener, ¿cómo sabemos? Si tenemos un parrafito, 4 líneas, Mm, este, no nos da para, ah, sí. para partir de allí y sacar mucho más. Alberto dice, ¿qué opinan ustedes sobre la teoría que afirma que el profeta Jonás no es un personaje real? Real, exactamente. Hay una teoría que afirma que Jonás en realidad es ¿cómo lo llamaríamos? Una parábola, ¿verdad? Dicen que el hecho de que Jonás haya sido tragado por un pez y toda la situación del hecho que rodea a la historia de Jonás, este, eh, No cierra. indicaría que se trata de una parábola que trata de enseñar algo. Obviamente vamos a mencionar 2 cosas. Existió un señor llamado Jonás y fue profeta. Eso lo dice el libro de Reyes. ¿Está claro? Es decir,
No podemos, si vamos a cuestionar la historia, pero no podemos cuestionar a la persona. Jonás existió. La historia que está en el libro parece una historia medio exagerada, pero tiene un mensaje. Porque Jonás fue un hombre nacionalista. Él estaba de acuerdo con el expansionismo de Jeroboam II, siglo VIII exactamente, y fue enviado a predicar a los enemigos de su amigo. No sé. Sí. Él estaba de acuerdo y animaba al pueblo a seguir a Jeroboam por los logros que había realizado y lo mandan a predicar al enemigo. Y a lo largo del libro, que obviamente yo le diría a Alberto, me parece que es una construcción literaria, para mí, de un hecho que ocurrió real. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El hecho ocurrió. Es decir, Jonás existió, punto uno. Jonás, acá estamos frente a este hecho, es posible. Hace muy poco vi un programa de televisión que ni siquiera lo vi de casualidad, ¿cómo se llama?, que estaba recorriendo el mundo, y en el mar Mediterráneo había ballenas. Nosotros decimos, el gran pez no puede haber sido una ballena, es cierto, pero había ballenas, yo las vi por televisión, es decir, y el hombre dijo, ocasionalmente vienen por este lado, es decir, no hubiera sido, es decir, hay un hecho empírico concreto, Sí. no hubiera sido raro que lo hubiera tragado y que luego lo hubiera expulsado. Sí, y cosa que sucedió también en el Mar del Norte, En el Mar del Norte con ocurrió. pescadores que se caen del barco y la ballena los traga, ¿no? Sí. Ahora, pero en el Mediterráneo existieron, es decir, vuelvo a decir, no es, no, esto no puede ser, sí puede ser, es decir. Ahora, es muy interesante notar lo que muestra Jonás, porque Jonás muestra, hay dos mensajes así. El primero es que Dios ama a todos los hombres, y que tienen la oportunidad de ser salvos, aunque sean enemigos de su pueblo. Es decir, Dios también quiere predicarle a ellos. Y Jonás lo manda a predicarle a ellos, y Jonás no quería ir. Y después va de mala gana y todo lo que pasa. Pero también en el medio está el relato de que cuando está la tormenta y los marineros dicen, culpa de uno de nosotros esta tormenta, vamos a tirarlo por la borda, y Jonás dice, mire, echaron suerte, cayó sobre él y dice, mire, culpa mía, tengan razón, tírenme por la borda. Los marineros no quieren tirar por la borda. El texto dice, sin embargo, y a pesar de lo que él le dijo, tómenme, tírenme por la borda, porque es culpable mío, el texto dice, sin embargo, intentaron más, hicieron más esfuerzo para salvar a Jonás de que Jonás quería hacer para salvar de Nínive. No sé si me explico. Sí. Y al final, como cada vez estaba peor la cosa, dijeron, bueno, ya está, tírenmelo. No tenemos otra, inmediatamente frenó la tormenta. El texto tiene unas enseñanzas impresionantes, el libro de Jonás, ¿verdad? El salmo en el que Jonás redacta en el vientre del pez. Cumpliré lo que prometí. El salmo que redacta Sí, sí. en el vientre del pez diciendo, Señor, perdóname, hice todo lo posible, ahora estoy dispuesto. Si me salvás, estoy dispuesto. Y nos muestra un mensaje muy interesante. Ahora, también lo cita el Señor Jesús. Sí. Él dice que como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, no quiere decir 72 horas. Recordemos que los días eran contados desde el atardecer. Probablemente no estuvo, ni Jesús estuvo en el sepulcro 72 horas, que serían 3 días de 24 horas, sí. Porque fue antes de terminar un día, se cuenta ese día, y luego está el sábado, y al comenzar el domingo ya resucita, dice 3 días, no son 72 horas, no da la suma de 72 horas.
Pero Jonás también pasó es probablemente un tiempo semejante. Y Jesús lo usa como ejemplo, que es la señal que ellos van a recibir, que es la señal de Jonás. Alguien que se daba por muerto, Sí. pero no estaba muerto. Jesús no estuvo muerto. La otra cosa interesante, Carlos, que predica de mala gana Y le va bien. y le va bien, tiene un éxito increíble. Y se enoja por eso. La ciudad de Nínive era una ciudad impresionante. Muy grande. Era una ciudad con una cultura, un desarrollo tecnológico. Era la capital del mundo en ese momento. En ese momento, sí. Va y predica y la gente recibe el mensaje y se convierte. Y Jonás va y se pone, no puede ser. No puede ser que los perdones yo sabía que esto iba a pasar. Por eso no lo quería hacer. Yo sabía que esto iba a pasar. Ay, ahora, señor. pero es muy interesante el libro. Y vuelvo a decir, algunos dicen que es una parábola. Nosotros creemos que Yo no creo que eso, porque veo que hay evidencia empírica que indicarían que esto puede haber pasado. Pues sí. David Álvarez, Santiago del Estero, interesante programa, Dios los bendiga, gracias. Dora y Hugo desde Reconquista Santa Fe, estamos aprendiendo mucho, dice. Excelente programa, el Pentateuco son las Escrituras, pero es el antiguo pacto. Pregunta, ¿el nuevo pacto es a partir de que el Señor Jesús dio su vida por nosotros? Pili de la banda Santiago del Estero. Si quieres hablar de los pactos o el antiguo y el nuevo pacto. Sí, sí. El nuevo pacto tiene que ver a partir del Nuevo Testamento, del nacimiento de Jesús. De hecho, el nuevo pacto casi comienza con el anuncio del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Es Jesús, ¿verdad?, el Dios encarnado, el que da inicio a una nueva etapa. Que es cierto lo que de alguna manera dice Pili, dijiste. Pili, sí. Que en general se habla de que el punto clave del ministerio de Jesús fue su cruz, su entrega y resurrección. Ahí demostró lo que era, pero lo era antes, sí, desde el vientre de su madre ya lo era. No sé si me explico claramente. Sí. Ahí lo demuestra y se habla de el mensaje post-pascual, que justamente es lo que los apóstoles predicaron, ¿verdad? El Hijo del Hombre vino, murió y resucitó y les ofrece esta alternativa. El libro Jonás, dice alguien, justo le estaba hablando a mi esposo y contándole lo que le había pasado. Bueno, sígale contando, ¿eh? Teresa de Mendoza, de la ciudad, mi pregunta es sobre el libro de cantar, de los cantares. ¿Para qué está? Porque no es muy hablado y lo puso Dios. Bendiciones y gracias. Bueno, yo le recomiendo, perdón, no sé si se hace, pero al aire no lo pude contener. Recomiendo que busque el programa que hice con Julio López. Y estuvimos hablando del libro El Cantar de los Cantares. No está en la lista de los profetas menores. Es un libro poético, es un libro maravilloso, es un libro que algunos puritanos quisieron hacer desaparecer del mensaje bíblico. Es algo así como un musical. Hay un personaje principal, el novio, luego la novia y el coro. Y si usted lo mira como un musical, lo va a entender. Y hay algunas expresiones que se las traen, ¿no? Sí, sí. Hay expresiones un poquito fuertes, pero también, perdón mi interrupción sobre esto, hay frases que son muy interesantes, ¿no? Cuando él dice, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que no era mía, no guardé. Es muy interesante, sí, ¿verdad? Es decir, hay veces que miramos a los otros y no prestamos atención a la nuestra. O cuando el autor dice, cazadnos las zorras pequeñas, que son las que echan a perder las vidas. Los pequeños detalles
porque tiene que ver con una relación matrimonial esto, ¿no? Sí. Los pequeños detalles, no los grandes, los Sí. pequeños detalles, Yo lo predicaba sobre ese pasaje. que muchas veces son los que más daño hacen a una pareja y desgastan Sí. la relación. El entre invierno ellos. pasó. Sí. Ha llegado el tiempo Tiempo de la de canción. canción. Es La una primavera. palabra que suelo dar, especialmente cuando hay en las bodas, hay Sí. salir Sí. de un pasado truculento. El invierno pasó, Pasó, le digo. ya está. Si los Ahora días no empezó. se cuentan como 72 horas, ¿por qué hay hermanos que guardan el sábado en vez del domingo? Bueno, ya nos metemos en un lío acá, ¿no? ¿Cuál es el fundamento bíblico, Vilma? Está tan alejado de lo de los profetas menores que Vilma le voy a pedir perdón, pero no vamos a entrar en eso. Muy interesante, me atrapó la enseñanza, Dios los bendiga grandemente. Bien, hay algunos profetas de estos 12, para evitar decir menores, Sí, sí. de estos 12, que escribieron después del regreso del pueblo de Israel del segundo exilio. Si decimos que el de Egipto fue el primer exilio, el de Babilonia fue el segundo exilio. En un momento comenzaron a volver, Zorobabel, Esdras, Nehemías, fundamentalmente, ¿no? Y de golpe aparecen profetas. Sí. En realidad aparecieron con Zorobabel en el primer regreso. Son dos de los profetas muy interesantes y muy diferentes. Es decir, la comparación que hicimos entre Amós y Oseas es una comparación que podemos hacer entre dos profetas como Ageo y Zacarías. Uh-huh. Los dos predicaron en el mismo momento. Obviamente, todo parece indicar que Ageo era mayor que Zacarías porque su mensaje, y tuvo un éxito tremendo, él dijo, tenemos que reconstruir el templo, y termina cuando reconstruye el templo. Y como que de alguna manera su misión, su desafío, era que el pueblo de Dios volviera a tener su lugar para adorar a Dios. Mientras que Zacarías, obviamente mucho más extenso, tiene una segunda parte muy visionaria, mirando hacia el futuro, primero mirando hacia la llegada del Mesías. No hay dos Zacarías como algunos dicen, hay un Zacarías que desde el principio no solamente ve su presente y ve la respuesta a la necesidad actual que hace Ageo con mucho énfasis, porque el mismo libro de Crónica dice que se reconstruye, el mismo libro de Esdras dice que se reconstruye por el mensaje de Ageo y Zacarías, especialmente de Ageo, que tiene una mirada, necesitamos esto, y lo necesitamos ahora, no en otro momento, mientras que Zacarías mira hacia el futuro, hacia el Mesías y hacia el gran desafío que el pueblo de Dios iba a tener en el futuro. Y el último, Malaquías, le habla al pueblo, a ver si me ponen en cámara, porque queda feo que estemos enfocando a alguien que no habla. Ahí estoy. Le habla al pueblo que luego de volver se había acomodado, le iba bien, estaba muy contento, pero que comienza a cometer el error de la pereza, del egoísmo. Y del descuido del culto. Y de descuido del culto, exacto. Y de las ofrendas también. Sí. ¿Cómo animarías, Carlos, a la audiencia para que lea alguno o todos estos 12 libros? Yo animaría a la audiencia a que se enfrente con estos libros desde una perspectiva de que va no solamente a ver toda la historia, sino que encuentre las perlas que hay en estos libros, ¿verdad? Es una historia hermosa, es un mensaje precioso, pero que está mechado de perlas, de pequeños diamantes. ¿Por qué uso diamante en este caso? Porque tiene multivisiones, ¿verdad? Vos lo podés mirar de un lado y del otro y siempre te va a gustar, aunque el color sea un poco distinto, que vas a encontrar en cada uno de los libros.
tiene una diferencia. Y hay algunos que son difíciles de leer, como Nahum, o duros de leer, o Abdías, que vos decís, caramba, está atacando a otro. Pero en realidad vos tenés que ahí descubrir ese diamante donde él dice, la soberbia, Abdías, es lo que te lleva a esta situación. Tu soberbia, te creíste sabio y terminaste de esta manera. O Nahum, donde muestra especialmente el desafío contra aquellos que quieren enriquecerse en base a los demás y amasan con sangre de los demás. Y digamos, uno de los salmos más hermosos de toda la Biblia está al final del libro de Habacuc. A ver, búscalo, a ver si lo podemos leer. Tenemos un minuto. Porque algunos piensan que salmos solamente son los que están en el libro de los salmos. Y no es así. En el libro de Crónicas hay salmos. En este caso, Habacuc arranca Habacuc, a ver, lo voy a resumir, preguntándole a Dios por qué no hace algo. Claro. Los malos nos ganan y nosotros los buenos estamos siendo perseguidos. Y entonces Dios le dice, bueno, voy a hacer algo, voy a usar a este pueblo enemigo a que venga a castigarlo. Entonces Habacuc hace la segunda pregunta, ¿cómo? No. ¿Cómo un enemigo no va a venir a nosotros? Pero no era que vos querías que esto se arreglara, yo lo estoy solucionando así. Bueno, esta esa gran frase, ¿no? Aviva tu obra en medio de los tiempos. Lee este salmo glorioso. Leo el final de este salmo glorioso que dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como la sierva, como de siervas, y en las alturas me hace andar. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Gracias, mensaje. Carlos. Gracias, ¿eh? Nos quedó mucha tela para cortar, ¿no? Sí, tenemos que mirar algo. Bueno, ya lo vamos a invitar pronto a Carlos. Él me pide, por favor, que le diga los temas. A mí me gustaría que venga un día y se anime a contestar lo que la audiencia le pregunte y lo que yo le imponga, ¿no? Pero bueno, va a llegar ese día. Que tenga una muy, muy buena noche, que el Señor le bendiga y disfrute de leer la palabra de Dios. Hasta mañana.